a un ritmo mensual de 60,000 millones de euros hasta el final de diciembre del 2017 o más allá si fuera necesario, y en cualquier caso hasta que el Consejo de Gobierno vea un ajuste sustentable en el rumbo de la inflación consistente con sus intenciones inflacionarias. En el medio tiempo, si el panorama se volviera menos favorable o si las condiciones financieras se volvieran inconsistentes con mejores progresos hacia un ajuste sustentable del rumbo de la inflación, el Consejo de Gobierno intentaría incrementar el programa en términos de tamaño o duración. Las compras netas harás junto con la reinversión de los títulos que llegan a su madurez. Y también dice por acá que para asegurar la continuidad de la suavidad en la implementación del programa de compra de activos, el Consejo de Gobierno decidió ajustar los parámetros de este programa a partir de enero del 2017 a como sigue a continuación. Primero, el rango de madurez de los activos en ese programa será ensanchado, decreciendo la madurez mínima a un año desde 2 años que tenía originalmente. Segundo, las compras de títulos y de este programa con rendimientos por debajo de las tasas de interés también serán permitidos para cubrir las extensiones necesarias. La tasa de interés clave fue mantenida sin cambios y continuaremos esperando mantenerlas a estos niveles o por debajo de estos niveles actuales por un periodo extendido de tiempo. Y bien pasado el horizonte de nuestro programa de compra de activos. El día de hoy la extensión de este programa ha sido calibrado para preservar el amplio nivel de acomodación de política monetaria necesario para asegurar la convergencia de las tasas de inflación para nuestros niveles por debajo, pero pegados al 2% en el mediano plazo. Junto con el tamaño del volumen de las compras y las reinversiones que vendrían, que aseguren que las condiciones financieras en la eurozona sigan muy favorables, lo cual continúa siendo crucial para nuestros objetivos. En particular, la extensión de nuestro programa de compras en un horizonte de largo plazo permite más presencia sustentable y, por lo tanto, una transmisión más durable de nuestras medidas de estímulo. Esta calibración refleja el ritmo moderado pero firme de la recuperación y mantiene contenidas las presiones inflacionarias de precio. En cuanto al tema de la estabilidad de precios, está establecido para alcanzar nuestros objetivos y actuaremos utilizando todos nuestros instrumentos disponibles en nuestro mandato. Déjeme ahora explicarle nuestras visiones en mayor detalle, comenzando con el análisis económico. El Producto Interno Bruto Real aumentó en 0.3% en el comparativo trimestral en el tercer trimestre de este 2016, siguiendo un crecimiento similar en el segundo trimestre. La información que llega resulta a una continuación de la tendencia de crecimiento del cuarto trimestre de este 2016. Viendo más allá por delante, estaremos utilizando todos nuestros instrumentos disponibles en nuestro mandato. Déjeme ahora explicarle nuestras visiones en mayor detalle, comenzando con el análisis económico. El Producto Interno Bruto Real aumentó en 0.3% en el comparativo trimestral en el tercer trimestre de este 2016, siguiendo un crecimiento similar en el segundo trimestre. La información que llega resulta a una continuación de la tendencia de crecimiento del cuarto trimestre de este 2016. Viendo más allá por delante, esperamos que la expansión económica proceda
a un ritmo moderado pero firme. El paso de nuestras medidas de política monetaria a la economía real está apoyando a la demanda doméstica y ha facilitado el desapalancamiento. Las mejoras en las rentabilidades corporativas y las condiciones financieras continúan promoviendo una recuperación en la inversión. Más aún, las ganancias sustentables de empleo que también están beneficiándose de las reformas estructurales que han sido aprobadas dan apoyo a los consumidores, al ingreso disponible y al consumo privado. Al mismo tiempo, hay indicaciones de una recuperación fuerte a nivel mundial. De cualquier manera, el crecimiento en la eurozona se espera que se vea contenido por su lenta implementación de las reformas estructurales y lo que falta de los ajustes de hojas de balances en distintos sectores. Estas visiones están realmente reflejadas en las proyecciones de este 2016 del staff de macroproyecciones económicas, las cuales prevén un crecimiento real del 1.7% para 2016 y 2017 y 1.6% para el 2018 y 2019. Comparado con las proyecciones del 2000 de septiembre, el panorama para el crecimiento del Producto Interno Bruto es prácticamente sin cambios. Las probabilidades de cambio siguen siendo apuntando hacia la baja. De acuerdo con el estimado adelantado de la inflación armonizada para noviembre del 2016 fue de 0.6%, por arriba del 0.5% de octubre y 0.4% de septiembre. Esto refleja en una mayor extensión un incremento en los precios de la inflación, mientras que no hay señales todavía de una tendencia convincente en las presiones subyacentes del precio. Viendo por delante en lo que es el tema de los futuros de precios del crudo, las inflaciones es probable que estén aumentando significativamente más hacia finales de este año, mayormente debido a los efectos base del cambio de los precios de la energía anualizados. Apoyados por nuestras medidas de política monetaria, la recuperación esperada en la economía y la absorción gradual del rezago debería aumentar la inflación entre los próximos 2 años. Este patrón es también está reflejado en las proyecciones del Eurostat, en las proyecciones macroeconómicas para la eurozona, que prevé una inflación armonizada del 0.2% para 2016, 1.3% para 2017, 1.5% para 2018 y 1.7% para el 2019. En comparación con las proyecciones de septiembre, de las proyecciones que tenía el Eurostat, el panorama para la inflación de cabecera está prácticamente sin cambios. Pasando al análisis monetario, el crecimiento de la M3 generalizado en octubre del 2016, con una tasa de crecimiento que decreció al 4.4% desde el 5.1% de septiembre. Como en meses anteriores, el crecimiento de la M3 fue mayormente apoyado por sus componentes más líquidos, con el agregado monetario más pequeño del M1 expandiéndose a una tasa anual del 7.9% en octubre, después de un 8.4% de septiembre. Las dinámicas de préstamos luego siguen el camino de esta recuperación gradual vistas desde el 2014. La tasa de cambio anualizado de los préstamos no corporativos aumentó en octubre
La tasa de préstamos a consumidores sigue en 1.8%, aunque los sucesos en el crédito de la banca sigue reflejando el rezago entre el ciclo de negocios, el riesgo de crédito y el ajuste de las hojas de balance de los sectores financieros y no financieros. Las medidas de política monetaria puestas en marcha desde junio del 2014 son significativamente apoyantes de mejores condiciones para préstamos a consumidores y los flujos de crédito en toda la eurozona. En suma, una revisión cruzada del panorama económico con las señales viniendo del análisis monetario confirmarían la necesidad de tomar las medidas del día de hoy para preservar un monto sustancial de apoyo monetario que es necesario en orden para asegurar el regreso de la tasa de inflación a los niveles que son por debajo pero pegados al 2% sin más demoras. La política monetaria está enfocada en mantener la estabilidad de precios en el mediano plazo y su estancia acomodaticia apoya la actividad económica. Como hemos enfatizado repetidamente en el Consejo de Gobierno, para que se puedan cosechar todos los beneficios de nuestras políticas monetarias, otras áreas de política monetaria deben de contribuir de forma más decisiva, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. La implementación de las reformas estructurales en particular necesita ser sustancialmente reforzada para reducir el desempleo estructural e impulsar el crecimiento potencial de la eurozona. Las reformas estructurales son necesarias en todos los países de la eurozona. El enfoque debe ser en acciones que aumenten la productividad y mejoren el ambiente de negocios, incluyendo la provisión de infraestructura adecuada, la cual es vital para incrementar las inversiones e impulsar la creación de empleos. La mejora de las actuales iniciativas de inversión, los progresos en la unión de mercados de capital y la mejora en la resolución de los préstamos sin pago también van a contribuir positivamente a este objetivo. En un ambiente de política monetaria acomodaticia, la rápida y efectiva implementación de las reformas estructurales también harán a la eurozona más resistente a los impactos globales. Las políticas fiscales deben de apoyar a la recuperación económica, mientras que permanezcan en cumplimiento con las reglas fiscales de la Unión Europea. Una implementación total y consistente del crecimiento de estabilidad y crecimiento entre todos los países sigue siendo crucial para asegurar la confianza en el marco fiscal. Al mismo tiempo, es esencial que todos los países intensifiquen sus esfuerzos hacia el alcance de una composición más amistosa con el crecimiento de las políticas fiscales. Y ahora estamos a su disposición, dice Mario Draghi, para las preguntas. Y pasan con el primer periodista. Dos preguntas, señor Draghi. Por favor, ¿podría decirnos si hay opciones presentadas en la reunión del día de hoy? Le están preguntando sobre la expansión extensiva, que si esto fue unánime, lo que hoy están presentando. Mario Draghi se toma su tiempo para contestar. Gracias, dice, y dice sí, las dos opciones presentadas fueron las que estábamos viendo en los meses anteriores. Una, la opción de continuar los 80.000 millones por 6 meses más, y la otra opción era la que elegimos. Y la otra fue la que tuvo un mayor consenso, entonces pues esa es la que se presentó, ¿no? Gracias. Cambian de periodista. Francesco Canepa, Reuters. De Reuters. Cuando decidieron comprar bonos con madurez de menos de 2 años, ¿cómo planean hacer frente a las críticas de que el Banco Central está entrando en financiar las necesidades de corto plazo de los gobiernos?
y luego al aceptar bonos por debajo de la tasa, muchos economistas piensan que cualquier cambio podría ser poco sentido económico. ¿Cuál fue el beneficio económico de comprar bonos que pagan menos de lo que pagan, es decir, de 4 puntos por debajo del cero? Dice, déjenme primero decirle lo que dijimos durante la introducción, que necesita algo de énfasis. Las compras de títulos bajo el programa de compra de activos por debajo de las tasas de facilidad permitirán extender lo suficiente. Dice, es una opción, no es una necesidad en primer lugar, y de hecho el comité estará mirando en enero y en los próximos meses cuándo esto podría ser una necesidad. Así que es ahorita más es una especie como de tener la opción para continuar la suave implementación del programa, que en realidad una razón actual, ¿no? Dice, bueno, para las necesidades de financiamiento de los gobiernos, pues no hay ninguna diferencia, estamos operando en el segundo mercado, así que nada cambia. Cambiamos la madurez, pero nada más, ¿no? Y pasan a otro. Alessandro Speciale, Bloomberg News. De Bloomberg le preguntan, señor presidente, primero la pregunta sería sobre la redacción del ritmo de las compras de 80 a 60 millones. ¿Podría decirnos por qué creyeron que era... Permítame un segundo. You said that, I mean, as you just said, as to the extent necessary, it will be possible to... Continuamos con la transmisión. Dicen, el riesgo de deflación no ha desaparecido mayormente, de cualquier manera. La incertidumbre permanece en todos lados, dice Mario Draghi, y si vemos el progreso de toda la situación hacia finales del 2017, parece que esta incertidumbre prevalece de una relación por esta declaración que hicimos en la declaración introductoria, que dice en lo que el panorama se vuelva menos favorable o las condiciones favorables se volvieran inconsistentes con mejores progresos hacia nuestro ajuste de la inflación, el Consejo de Gobierno intentaría aumentar el programa en tamaño o duración. Esto significa dos cosas. En primer lugar, que el Consejo de Gobierno está actuando en una forma pragmática y flexible para hacer frente con el riesgo que podría materializarse de este periodo de tiempo. En segundo, es que no hay dudas de que la reducción ni siquiera ha sido discutida el día de hoy. Ahora, en cuanto al segundo punto, tengo que referir, dice Draghi, el trabajo del comité, dice, es una opción, no una necesidad, y el comité verá cuándo es que se vuelva, si es que se vuelve una necesidad. Como usted sabe, el monto de compras y las madurez de las compras depende de la constelación de tasas, y estos cambios, pues tendría que haber un cambio en la necesidad de comprar algunas madureces en lugar de otras. Gracias. Cambian de periodista otra vez. The Wall Street Journal dice, al hablar de que no había una reducción discutida el día de hoy, ¿cuándo o qué tanto más cree usted que podría pasar hasta que esta discusión necesite ser tenida en el Consejo de Gobierno? ¿Qué tanta presión sienten que hay en este tema para mantener esta discusión? Y la segunda pregunta es, en Italia, con el voto de este fin de semana, ¿qué tan vulnerable es este sector bancario? ¿Y qué tal reaccionaría a estas medidas de estímulo? Gracias. En el tema de la primera pregunta, dice Draghi, usted verá,
intención de las decisiones de política monetaria fue exactamente mantener la gran cantidad de acomodación que tenemos en marcha. Y en esta extensión, sin distorsionar los precios, ejerciendo los precios del mercado para dar exactamente solamente el nivel de acomodación que queremos. El segundo propósito es transmitir una sensación de presencia del Banco Central en los mercados, donde estaremos por un largo plazo. Es mantener la presencia, también el mensaje de la decisión del día de hoy. Y eso es por eso es que la reducción no estuvo discutida. En cuanto a la segunda pregunta, me está preguntando sobre la vulnerabilidad. Yo creo que la vulnerabilidad, tanto para el sistema bancario en Italia, ha sido por mucho tiempo y se le ha hecho frente. Estoy confiado en que el gobierno sabe lo que hace y será lidiado esa vulnerabilidad. Pero sí reconoce, ojo, sí reconoce que hay vulnerabilidad en el sector bancario de Italia. De Market News le preguntan subrayando que el banco puede aumentar los volúmenes si los sucesos cambian. Esto también significaría encontrarse de que si los sucesos son mejores a lo esperado, podrían reducir el programa, y si no, ¿por qué no? Dado que es una institución manejada por datos. Dice, sí está bien, pero no hemos discutido eso el día de hoy, ¿no? Creemos que todavía estamos bastante lejos de cualquier problema de alta clase, dice. Cambian de periodista. Del New York Times. Me gustaría rezar la palabra de reducir el programa. Ya sé que no lo han discutido. Si no lo están usando el tapering. ¿Cuál es la relación entre lo que hicieron hoy y lo que la gente generalmente estaría hablando como reducir una compra de bonos? Mire, la palabra tiene distintos significados dependiendo de quién los usa, pero la forma en la que uno podría ver una palabra como esta es que tenemos una política donde estaremos comprando con una dirección gradual hacia el cero, y esa no es ni siquiera en la mesa, ¿no? Y eso es porque, bueno, están comprando ahora 60,000 en lugar de 80,000. Entonces, por eso es que algunas personas dicen, ¿será una especie de reducción del programa o no, no? Señor Draghi, sabemos que el día de hoy el Consejo de Supervisión se reúne y podrían no evitar discutir el tema de los bancos italianos. En su visión, estos bancos italianos podría dárseles más tiempo, o la urgencia de los requerimientos de capital debe ser cumplido rápidamente. Usted sabe que en las bases de el principio de separación que tenemos, tengo que responder con su pregunta diciendo, por favor, pregunte al comité supervisor para esta pregunta. Estuvo inteligente la forma de responder ahí, ¿no? Cambian de periodista y dos preguntas. La primera, otra opción para suavizar el funcionamiento del programa de compras es cambiar los límites. ¿Cuál fue la razón para que no la usaran esta, que podría ser más simple? La inflación apenas llegaría al 2019 al 1.7%. Eso es en línea con el pegado, pero por debajo del 2%. Mire, la respuesta a la segunda pregunta es no realmente, así que tenemos que persistir y sabemos que hay una convergencia gradual hacia nuestro objetivo.
Y de esa manera, pues esta sería la pregunta, la respuesta a la segunda pregunta. La respuesta a la primera pregunta es que, como usted sabe, el comité estuvo mirando estas otras opciones también y hubo una conciencia cada vez mayor de las restricciones legales para hacer un cambio que sería más difícil, y eso es por lo que fue la remoción del piso fue preferido, ¿no? Mr. Lacour? Cambian dos preguntas. ¿Podría cuantificar cuánta inflación y crecimiento se beneficiaría la eurozona dado estas decisiones del día de hoy? Nuestras preguntas: ¿cuánta expansión está siendo incluida en estas proyecciones para los próximos años? Y la siguiente pregunta es: ¿la inflación se espera que esté por arriba del cero en los próximos años? Y al mismo tiempo el Banco Central Europeo mantiene la tasa de interés en el cero, así que tenemos una tasa de interés negativa que podría dificultar la explicación y podría disparar mucha crítica. ¿Cómo podrían hacer frente a esta situación? En la primera pregunta dice Draghi: nosotros no tenemos un estimado para cuánto es lo que se han puesto en estas decisiones del día de hoy en medir el tamaño del impacto del crecimiento y de la inflación. Hasta lo que tenemos es el impacto de las últimas decisiones, que cuentan por un acumulativo de 1.3% del Producto Interno Bruto en un horizonte de 3 años y 1.5% de inflación en los próximos 3 años. En la segunda pregunta, ciertamente las expectativas de inflación, si las expectativas de inflación continuaran en la recuperación, significaría que cambiaremos en tasas reales, que podremos tener el poder para estimular a la economía, y por la otra mano tendrían también el impacto en lo que es el retorno de ahorro real. Entonces, esta es la situación para los próximos meses y veremos cuál es el balance neto de todas estas diferencias de efectos. Esta es la situación en esencia. Es una situación que muestra una mejora, pero también debería decir que entre tanto los rendimientos en los bonos van a estar subiendo, y por lo tanto no es del todo claro que al final el retorno de los ahorros sea como lo estamos viendo, ¿no? Hay que ver la tasa nominal y la expectativa de inflación. Y no sé si por qué, pero a mí se me hace que con este periodista en particular, Mario Draghi, siempre se pone medio nerviosón, con este que acaba de pasar, pero bueno. Igual y esa es mi pura percepción recochina. Mr. Draghi dice, la primera pregunta es sobre el efecto Trump después de las elecciones de Estados Unidos, en las tasas de interés de Estados Unidos, que han subido considerablemente y el dólar ha estado apreciado contra el euro. ¿Eso qué significa para la política monetaria del Banco Central? ¿Ustedes ven el riesgo de que las tasas de interés apropiadas tengan que aumentar en la eurozona? Y la segunda pregunta es en el tema legal. El señor Mersch dijo que la Corte Europea ha confirmado la legalidad de las medidas monetarias del Banco Central Europeo provistas. Ustedes han cambiado algunas de estas reglas. ¿No está temiendo de que esto pudiera volver otra vez a levantar problemas en este tema? Gracias. La respuesta a la segunda pregunta es no, porque las bandas autoimpuestas son referidas y no las hemos removido el día de hoy, ¿no? Son dos cosas distintas. Y en la primera pregunta es muy difícil contestar o ver el efecto de estos grandes cambios como
un nuevo y radical forma de administrar en cómo lo ve el mundo, ¿no? En Estados Unidos, o inclusive el Brexit mismo, o para este mismo tema, el tema del resultado del referéndum italiano de hace pocos días. Todos esos tres eventos se espera que tuvieran mayores efectos en el mundo, y en los tres casos el mercado y los intermediarios financieros probaron ser mucho más resistentes de lo que la gente estaba esperando, ¿no? Que fueran. Entonces, primero, nosotros sabemos una cosa, y es que los mercados son más resistentes, y eso es algo por muchas razones y causas, una de las cuales es ciertamente un buen trabajo que los reguladores han hecho en los últimos 7-8 años para fortalecer los intermediarios de los mercados y los mercados también, pero también hay otras razones, ¿no? Hay políticas macroeconómicas mejores, hay un contexto mejor en este sentido, pero el punto es que todos estos eventos, especialmente el tema del Brexit y la nueva administración de Estados Unidos, tienen efectos que por su distinta naturaleza van a desarrollarse con sus dimensiones totales en el mediano a largo plazo, así que ciertamente sí habrá consecuencias en el mediano a largo plazo. No es que no los haya en el corto plazo, pero estas consecuencias son muy difíciles de prever ahorita mismo, ¿no? Es muy poco fácil prever cuáles serán las consecuencias de mediano y largo plazo con estos cambios posibles en las administraciones y las políticas de Estados Unidos, ¿no? Y decimos posible porque todavía estamos en una etapa muy temprana todavía, ¿no? Alessandro Merlio, Il Sole 24 Ore. El Sole de 24 horas, la última respuesta y en una entrevista que tuvimos, las incertidumbres políticas son altas y dominantes. Después del referéndum italiano hay una preocupación aumentada, más allá de la respuesta de los mercados, en particular la necesidad de subrayar repetitivamente que las reformas de los países son necesarias. Es posible, es probable que no vengan en un país donde no hay gobierno en las posibles elecciones, que podrían tardar varios meses. Dice, cuando me refiero a las incertidumbres dominantes políticas, no me refiero a nada extravagante o imprevisto. Solo mire el calendario de elecciones para el próximo año y verá, hay por sí mismo una incertidumbre. Vea el resto del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las economías de los mercados emergentes? Vea lo que está pasando también en algunos segmentos de los mercados financieros. Hay una grande incertidumbre, mucho de ello es política, y ¿podemos hacer algo sobre esto o no? Y bueno, pues es una pregunta abierta. Yo creo que lo que los bancos centrales podemos hacer es mantener una mano estable y continuar con la acomodación monetaria que sea necesaria para alcanzar nuestros objetivos. Esto es. Ahora, dicho esto, los países necesitan reformas y deben tomarlas sin importar de cuál será la incertidumbre general o no, porque la mejor forma para los países para hacer frente a esta incertidumbre es aumentar el crecimiento y el empleo y la creación de empleos. Cambien de periodista. Thank you. Mark Beuneman, NRC Handelsblad. Mr. Draghi, you said that, usted dijo, señor Draghi, que el Consejo de Gobierno puede aumentar el programa en términos de tamaño y duración si las condiciones lo requirieran.
Does that mean that Eso the significa monthly que amount can el again monto be mensual raised puede from nuevamente 60 ser to aumentado de 80 60 a billion? And the second a question, 80 if I mil may, millones. on the Y la removal segunda of pregunta es the sobre la deposit remoción rate de floor. la tasa del piso de Critics depósitos. Hay say críticas that que dicen this que basically means esto for the básicamente central banks, significa the para el national Banco central banks, Central, para los bancos that centrales due to nacionales perpetual que purchases, debido a las that this compras, means that they immediately incur que an ellos interest rate inmediatamente loss. podrían generar una tasa de do you pérdida share de that interés. assessment? ¿Usted Thank you. comparte esa visión? Yes, Sí, the first la question respuesta a la is primera yes. pregunta es sí. Yes, certainly. It can Sí, increase. ciertamente puede aumentar, It can go back to ciertamente 80. puede regresar a As a 80 matter of mil. fact, this number De was quoted, so hecho, it's a range of options. hay un rango de we will opciones see. y That veremos is, but qué hace falta, the pero key message el mensaje clave underlying es this sentence, en if esa in the frase meantime es the outlook que becomes less favorable, the key message is to show that there is mostrar que no hay una reducción to show en that la the mente, ECB ¿no? is gonna stay Que el in Banco the Central markets, to Europeo va show a that permanecer we'll en los continue to exert mercados y pressures vamos a on seguir haciendo pressure on market presiones prices. en los Do not, precios del mercado, sin distorsionarlos, claro. That's the meaning of that. Es el significado de esta frase. The second point is, La yes, segunda indeed, parte there's es gonna be sí, loss, de but hecho it's también not, puede haber una our pérdida, pero mandate is nuestro to pursue price mandato stability. nuestro mandato es perseguir la estabilidad de precios, no maximizar las ganancias del Banco Central. Mr. Perez? Gracias. Mr. President, this is Claudio Perez from El País, from Spain. De España le preguntan. Here, the Eurogroup has said clearly not to the plan of the European Commission of a stimulus of 0.5% of GDP. Hay lugares donde han negado el plan de el crecimiento del 0.5%. These uncertainties you have described it, and the ministers are choosing exactly the opposite direction, which is Los ministros parecen estar decidiendo tomar un camino negativo a los estímulos. Y se mire sobre este aspecto fiscal, lo que hemos dicho una y otra vez en realidad es que, de hecho, dice Mario Draghi, otras políticas, ya sean fiscales, deberían ser complementarias a las acciones de política monetaria para poder tomar todos los beneficios de este programa. Pero también hemos puesto énfasis todo el tiempo en la composición de los presupuestos, en el sentido de que se hagan más amistosos con el crecimiento, lo que significa básicamente bajar los impuestos, bajar los gastos de los gobiernos, mejores gastos, teniendo como objetivo el mejorar la productividad. En cuanto al tamaño, esto depende de donde, si hay espacio fiscal o no. Y subrayaría el hecho de que las políticas fiscales deben de respetar la estabilidad y el pacto de estabilidad y crecimiento. Y ese es el ancla de la estabilidad y la credibilidad en la eurozona. Y la razón por esto es que estas reglas bien diseñadas, si se cumplen, su cumplimiento es esencial por dos razones: darle credibilidad a los gobiernos que van a cumplir con estas reglas y, tal vez inclusive más importante, aumentan la confianza entre gobiernos. ¿Y por qué es tan importante que esta confianza esté ahí? Es muy importante porque cuando hablamos de más pasos para una integración más profunda de la Unión Monetaria, esos estarían basados en la confianza precisamente. Y esos pasos son necesarios para completar nuestra Unión Monetaria. Así que para poder hacer una unión más fuerte, solamente puede ser si hay confianza entre los países. Cambian de periodista.
Antonio Mastrobuoni, La Repubblica. De la República le Draghi, preguntan. you hinted at the terrible calendar of 2017. Está hablando de las elecciones del 2017 y nosotros no sabemos qué es lo que pasará en Italia, qué gobierno y si la situación de los bancos es muy difícil. ¿Usted cree que hay algunos riesgos para el euro en los próximos meses y el próximo año? Y la otra pregunta es, ¿cómo respondería la gente de algunos países que dicen que usted está de alguna manera ayudando especialmente a los países del sur de Europa, incluyendo Italia, con la extensión del programa de expansión cuantitativa? Dice, bueno, mire, la respuesta a la segunda pregunta es no, claro, no, de ninguna manera. Hemos dado muchísima evidencia de que nuestra política del Banco Central Europeo está decidida por el Consejo de Gobierno en general y no está en nuestra idea la representación de nuestros países, ¿no? Pero también estamos ahí en nuestra capacidad personal y nuestro mandato no es para asegurar una serie de objetivos nacionalistas, sino la estabilidad de precios para toda la eurozona, y eso es lo que hemos estado haciendo. Nuestras políticas no son muy diferentes de las políticas que han sido puestas en marcha por otros de los principales bancos mundiales en el mundo. No somos la excepción. Y no, en este momento no vemos riesgo para la eurozona. Sí hay diferentes países con diferentes vulnerabilidades y, como lo hemos dicho antes, tanto el contexto macroeconómico es mejor de lo que era hace 5 años cuando tuvimos una contingencia, pero también los mercados financieros y los intermediarios financieros son más fuertes ahora. Así que estos problemas que son muy importantes y o que eran muy urgentes en su momento y que deben ser dirigidos con efectividad y rapidez, siguen siendo contenidos en este momento en cada uno de los países. Ahora, dicho esto, desde que mencioné hace un rato lo del tema de la confianza como una clave para ir a una unión monetaria más perfecta, más completa, hay otra condición que también es esencial, y es la convergencia. Los países necesitan converger, y en orden para poder converger tienen que tomar reformas estructurales que mejoren esa convergencia precisamente. Y de alguna de estas reformas, en algunos países, cada país tiene su propia agenda para estas reformas. Así que el hecho de que las reformas estructurales y la convergencia son perseguidas en distintos países es muy importante, no solamente por el euro, sino por la fortaleza de nuestra unión monetaria, ¿no? Mr. Daniels? Cambian de periodista otra vez. ¿Cómo hace frente al argumento de que el Banco Central Europeo está perdiendo momentum en la reforma o algo así? Dice Draghi, hemos estado discutiendo esto por un buen rato. Nuestra visión es diferente. Nuestra visión es que, de hecho, relajar las condiciones monetarias debería de ayudar a tomar. Y el razonamiento es, hay muchas razones para esto. Dice, en primer lugar, las reformas estructurales han sido tomadas en la eurozona después de la crisis soberana. Mientras que debemos preguntarnos nosotros qué tipo de reformas estructurales son en esencia relacionadas a las tasas de interés. Esto es lo que le están preguntando es sobre
si la expansión cuantitativa no ayuda a que se desaliente las reformas estructurales. Las condiciones están, dice, las condiciones son más graves en los países donde están a punto de perder acceso a los mercados financieros. En esos casos, las tasas de interés son ciertamente produciendo una presión al cambio de las reformas en la dirección de hacer la deuda más sustentable. Pero hay muchos otros reformas estructurales igual o más importantes, como la reforma del sistema de educación, las reformas electorales como el tema de Italia, la reforma de la Constitución, que no tienen nada que ver con la tasa de interés. Así que, aunque lógicamente hay una especie de liga o vinculación a las tasas, pues hay de hecho una investigación que dice que no hay tal vínculo entre la tasa de interés y por lo tanto el grado de acomodación de nuestra política acomodaticia y la disponibilidad de los gobiernos de tomar las reformas estructurales que son necesarias, ¿no? Cambian de periodista otra vez. De la Estampa. Dice, ¿podría decirnos en general si un préstamo podría ser una forma de arreglar este problema de los bancos de una sola vez? Debo confesar que sé muy poco acerca de este tema del préstamo del Fondo de Estabilidad para el sistema bancario. Déjeme decir solo el artículo 3 de este mecanismo de estabilidad europeo. Dice, está parafraseando el artículo sobre la considerabilidad. Se debe demostrar la falta de alternativas para recapitalización para las instituciones financieras en tema. Esto debe debe mostrar una inhabilidad de soluciones de capital privado. La recapitalización debe ser sin debe mostrar que no tienen una situación adversa para su propia sustentabilidad, debe ser relevante las instituciones para la erosión en general y deben demostrar su capacidad de reinvertir. Dice, no voy a leer todo, pero básicamente dice que es algo complejo y que y yo sé la verdad muy poco sobre este tema, perdón. Señor presidente, hablan otra vez de las palabras de Mersch, de la posibilidad de reducir, que al menos había sido posiblemente discutido en el Consejo de Gobierno. Ahora dice que no fue en la agenda y que las medidas no deben ser interpretadas como una reducción. ¿Podría decirnos cómo debemos interpretar estas diferencias de opinión? Lo que dije el día de hoy simplemente no fue discutido, como que le molestó la pregunta a Draghi, ¿eh? De Amsterdam le preguntan, dicen la reducción, otra vez con la misma, no fue discutida, no está en la mesa. Eso significa que ningún miembro expresión sus opiniones a favor de la reducción. Exacto. Está contestando muy seco con ese tema, ¿eh? Y le hacen una señal de ya, Chole. De las dos opciones que hoy presentó en la reunión, una era la de la extensión de 6 meses, o la otra de la otra opción, ¿no? Dice, ¿cuál fue
¿Cuáles fueron las opciones para pensar que no era mejor extender más el programa con menos tasas? Dice, mire, cuando nosotros regresamos a cuando aumentamos el tamaño de las compras en marzo, nosotros vimos cuáles fueron las condiciones de la economía en ese momento, cuáles fueron los prospectos para este regreso a una inflación sustentable y cuál era el riesgo de una potencial deflación, y en ese momento pensábamos que aumentar a 80,000 sería la respuesta a la forma en la que estas preocupaciones estábamos compartiendo en el Consejo de Gobierno a ese momento, así que el decidir la nueva escala de 60,000 fue simplemente el mismo análisis de cuánto en esencia se está dando, ¿no? Lo que dijimos en la declaración introductoria. Así que el riesgo de deflación está mucho más reducida. Esa fue básicamente la razón, dice. La segunda razón es la duración del tiempo, y es que queríamos asegurar la presencia sustentable en la economía, en los mercados, pero también asegurar que el Banco Central Europeo continuará ejecutando presiones en los precios del mercado. Como dijimos, no queremos distorsionarlos, y queríamos asegurar que la reducción del tamaño no significara, como dijimos, que haya una reducción, ¿no? Así que eso es básicamente la lógica atrás de la opción de los 60,000 millones. Pero el programa sigue siendo flexible, y la flexibilidad de este programa que se lee en la frase esta de si en el entretanto el escenario se volviera menos favorable, ¿no? Cambian de periodista una vez más, y estamos ya casi al terminar de esta conferencia de prensa. Vamos a ver. Del Corriere della Sera le preguntan, viendo hacia el futuro, ¿qué es lo que lee usted en el aumento de los precios del crudo? ¿Es importante solamente como un elemento estadístico, o cree que puede tener una importancia estructural en la inflación? Bueno, es un cambio importante porque había muchos años de que los precios habían estado bajando. Creo que una extensión sin precedentes, y las explicaciones son en esencia que hay una simetría a lo que había sido la caída, ¿no? Por ejemplo, unas mejores condiciones de demanda, unas mejores condiciones de suministro, y en extensión creo que de forma significativa el restablecimiento de algunos acuerdos internacionales. No hay dudas de que esos precios más altos generarán una inflación de cabecera más alta, aunque deberemos de ver cómo esto es exactamente las mismas consideraciones que teníamos en la otra dirección hace 2 o 3 años. Tenemos que ver en qué extensión este efecto afectará o tendrá, en qué medida habrá segundos efectos, y cómo afectará a la inflación, excluyendo este tema, y aún todavía no tenemos esta visión. No hay señal de una tendencia convincente en la inflación subyacente, ¿no? Es lo que decíamos. Y la última pregunta de CNBC, 2 preguntas para usted. ¿Por qué no optaron por una extensión sin fecha límite, si ustedes quieren mostrar una presencia continua en el mercado? Ese es el compromiso de los miembros, ¿no? Y la segunda pregunta es la escasez de activos, no solo para su programa, sino para los mercados en sí. ¿Ustedes están confiados de que con la reducción de compras, esas tensiones en estos mercados como
serán And I menores was hearing ahora, that you're also quizzing market participants about potentially creating y también estamos hablando mortgage-backed de la... securities, with could get a higher rating through the Habla de correlation mercados effect, hipotecarios que and by tengan that un mayor getting efecto rid de of, correlación the safe asset problem. dado a Thank you. problema de compras de Thank you. activos. On your Dice, first mire, question, en la in primera fact, pregunta, our dice program Draghi, says, el programa it goes dice until the end of que December irá hasta 2017 finales del or beyond, 2017 if o más necessary. allá si fuera And in any necesario. case, until the Y en cualquier Governing caso, Council hasta sees que a el state Consejo de adjustment Gobierno path vea of que inflation haya consistent un with camino its ajustable inflation aim. consistente con nuestra So it intención de is, in inflación. a sense, Así que open de hecho es in un state programa contingent, we con would say, rather un than, tema, es una... Now, on the repo market, as you know, we sobre took el important decisions on mercado, the securities dice, lending program, hemos estado and we hablando decided condiciones, decidimos that, que cash will be accepted as el collateral efectivo for the sería PSBP aceptable como securities lending colateral program up to the limit of hasta el 50 límite billion. de And 5.000 details as far as this millones is concerned will be 50.000 millones. announced at 3:30 today. y el resto será anunciado hoy a las 3:30. We, as far as the repo Nosotros, market is concerned, en cuanto we al are mercado aware of the repo, ongoing developments in the euro area repo market. We will continue continuaremos monitoreando los sucesos y veremos que sea lo suficientemente robusto para continuar con su funcionamiento terso en los mercados repo. Así que estamos conscientes de que hemos contribuido a aumentar las tasas repo, pero a pesar de estos incrementos de precios, los volúmenes del mercado repo siguen mostrando funcionalidad y ayuda también para la estimación de precios, ¿no? Así que creemos que eso no estaría dañando, aunque hemos estado discutiendo lo que podríamos hacer, y eso será detallado en el anuncio de las 3:30. Está leyendo como comentarios preparados para esto, ¿no? Y hasta aquí llegamos con esta conferencia.